Pasa ahora y se los contamos en Recap Blue. Lucas, el presidente Gustavo Petro mañana hablará ante el Pleno de las Naciones Unidas con un dato particular y que no es menor. Normalmente los presidentes de Colombia hablaban en los primeros puestos del primer día de discursos. Que es mañana. Exactamente. Mañana arranca el segmento de alto nivel de la Asamblea General. Exactamente. Como siempre, el primer discurso lo encabeza Brasil, en este caso será el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, lo sigue Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y de ahí ya se empiezan a repartir los presidentes de las más de 170 naciones, 190 naciones que hacen parte de la ONU. El presidente Gustavo Petro estará mañana en el puesto 33 de 35 presidentes que van a hablar. Es decir, el antepenúltimo. Y lo que nos han contado es que va a hablar de varios temas. Por supuesto, se va a referir a la desertificación de Colombia en tema de lucha contra las drogas, una desertificación que conocíamos hace justamente una semana, decisión del gobierno del presidente Donald Trump. También se va a referir, por supuesto, a todo el tema de la Franja de Gaza, lo que él ha llamado un genocidio, y seguramente va a apoyar a países como Francia, como España, que están anunciando su apoyo a la creación del Estado palestino. Claro, es que tiene usted la edición número 80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se da, Silvia, en un momento complejo a nivel geopolítico. Porque tiene usted la guerra entre Rusia y Ucrania, o la invasión de Rusia a Ucrania. Tiene usted todo lo que está pasando en la Franja de Gaza entre Israel y Hamas. Tiene usted también el despliegue militar de Estados Unidos en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela. Y ya, por ejemplo, en el caso de Colombia, que usted hacía mención, pues la semana pasada el gobierno de Donald Trump de los Estados Unidos desertifica al país en la lucha contra las drogas. Es también el último discurso del presidente Petro. Eso le iba a decir. Antes de que ya pues termine sus 4 años de mandato. El próximo año. Lo hemos visto ya en 3 discursos en la ONU, que como dice usted han sido todos curiosamente en la mañana, sobre las 9, 10 de la mañana. Y mañana entonces veremos su último discurso ante el Pleno de las Naciones Unidas. Ahora, el próximo año, por esta misma fecha, ya será el próximo presidente de Colombia quien asista en calidad de jefe de Estado de nuestro país para dar el discurso ante las Naciones Unidas. Este es el último del presidente Gustavo Petro. Y previo a esto, tuvo su primera intervención allí en Nueva York, cuestionando el papel del anfitrión, es decir, de la ONU, en todo el tema de la lucha contra las drogas. También Miguel Cardosa habló sobre el presidente desertificado, fue la frase. El presidente Gustavo Petro lanzó varias pullas contra Estados Unidos y la ONU durante el diálogo de alto nivel sobre la financiación climática. Recordó que es su último año en este tipo de espacios y por eso aprovechó para realizar varios reproches. El primero por la desertificación de la lucha antidrogas. Señaló que la decisión de Estados Unidos es exclusivamente contra él por su posición sobre la situación en Gaza y el cambio climático. Recientemente lo que sucede en Colombia es que yo soy un presidente desertificado por un gobierno extranjero. No sé si estará aquí, creo que no. Los Estados Unidos de Norteamérica, o sea, mi anfitrión. ¿Con qué derecho del derecho internacional puede un presidente de un gobierno extranjero desertificar a otro que fue elegido por su propio pueblo? Petro también se refirió a la macrooperación de Estados Unidos contra el narcotráfico, aunque sin mencionar el despliegue cerca a las costas venezolanas. Resaltó que la lucha contra las drogas fracasó y ha dejado casi 2 millones de muertos, lo que según él es lo equivalente a 30 veces las víctimas en Gaza. Igual caen los misiles sobre las lanchas del Caribe, sobre nuestros jóvenes, o el veneno sobre nuestros campesinos. Igual caen los misiles sobre Gaza, dijo Petro, quien llamó la atención sobre los 10 años que considera tiene la humanidad para actuar en cuanto a la protección del planeta, sobre lo cual sugirió dejar de consumir en su totalidad el petróleo y el gas. 8 de la noche, 28 minutos, Silvia. Ya son 10 los países que hoy reconocieron al Estado palestino. Sí. En el marco de esta Asamblea General de la ONU, este sin duda alguna será el tema central. Y espere el discurso o la respuesta del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que ya dijo desde la semana pasada, tranquilos que allá me verán y allá responderé.
10 nuevos países, esto eleva entonces a 157 el número de naciones que ya reconocen a Palestina como Estado, una amplia mayoría dentro de los 193 que tienen asiento en la ONU. Pero en Colombia también el ministro de Hacienda, Germán Ávila, le dio un ultimátum al Congreso para que debata con el tiempo necesario el presupuesto 2026, que va amarrado a una reforma tributaria de 26.3 billones de pesos. Dice el ministro Ávila que siempre han estado abiertos al diálogo. Marcela Peña. Este viernes se tendría que votar el presupuesto para 2026 en primer debate, pero parece que todavía no hay acuerdos entre las fuerzas políticas para sacarlo adelante. En ese contexto es que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, lanza este ultimátum al Congreso. Es decir, la apertura del gobierno ha sido toda. El problema es si el Congreso está dispuesto a hacerlo o no. Ávila volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de recortar en 10 billones de pesos tanto el presupuesto del próximo año como la reforma tributaria que va amarrada a ese presupuesto. Y le recordó a los congresistas que si ellos no aprueban un presupuesto, será el gobierno quien tenga la última palabra y no podrá incluir los cambios que el propio Congreso le está solicitando. No sé qué pensará el Ministerio de Defensa cuando tengamos que decirle que no fue posible hacer ajustes porque no hubo un acuerdo por parte del Congreso. El plazo de aprobación del presupuesto vence este 20 de octubre. 8 de la noche, 30 minutos, Marcela, gracias. ¿Qué pasa a esta hora? Les contamos que una de las noticias políticas del día tiene que ver con el pacto histórico. Está pidiéndole al Consejo Nacional Electoral ampliar la fecha de plazo para la inscripción de precandidaturas y que su consulta interna para definir quién va a ser el candidato único de la izquierda a las presidenciales no sea el 26 de octubre, sino en noviembre. Lo que están tratando de lograr, Mateo, es tiempo extra ante la negativa de una personería jurídica para el partido del presidente Gustavo Petro, Colombia Humana, y el movimiento Progresistas de María José Pizarro. El Consejo Nacional Electoral aprobó la fusión del pacto histórico, pero dejó por fuera a Colombia Humana y a Progresistas, este último de la senadora María José Pizarro. Desde el pacto han radicado tutelas y están evaluando diferentes mecanismos jurídicos para lograr que todos los partidos queden justamente bajo la sombrilla del pacto histórico. Es por eso que ante el CNE, el Comité Político del Pacto hizo una solicitud para que se amplíe el tiempo de inscripción de candidatos. Pero también hay otra petición importante y es que están buscando que la consulta interna que se va a realizar en principio el 26 de octubre pueda cambiar de fecha al menos al mes de noviembre. Recordemos que en esa consulta se va a elegir al candidato presidencial del pacto y lo que buscan es que la fecha cambie para así tener más tiempo para recibir las respuestas jurídicas a las acciones que se han instaurado sobre la personería jurídica